Buenos días. Soy Amparo Zacarés, presidenta de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Y me acompañan hoy en la mesa Marina Gilalbert y Rosa María Rodríguez Magda, que son coordinadoras de esta actividad que celebramos hoy referente a Bibliotecas en Igualdad, Buenas Prácticas. En primer lugar, y antes que nada, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Valencia el apoyo indiscutible aportado a través de la Concejalía de Acción Cultural a este proyecto de Bibliotecas en Igualdad. Un apoyo que ha sido necesario y que ha sido crucial para poder desarrollar la red de bibliotecas municipales en igualdad. Una breve historia del proceso quisiera comentarles en estos momentos, un poco para tener una visión de conjunto desde dónde hemos partido y en dónde estamos, a dónde hemos llegado. Desde 2019, año en el que se firmó la colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, Clásicas y Modernas ha venido realizando diversos servicios a las bibliotecas municipales en el marco del programa Clásicas y Modernas Bibliotecas por la Igualdad. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha contratado a Clásicas y Modernas servicios de organización, de dirección, de coordinación, de comunicación, a través de conferencias y mesas redondas que tenían como temática la igualdad de género en la cultura. Mesas redondas y conferencias que se han desarrollado en las diversas bibliotecas municipales de la ciudad de Valencia. Posteriormente, en 2022, Clásicas y Modernas planteó un reto al Ayuntamiento de Valencia y fundamentalmente tenía como objetivo actuar en la transformación de los hábitos lectores y en el formato de la lectura con perspectiva de género. Ya finalmente, en este año, en 2023, Clásicas y Modernas recibió una subvención nominativa del Ayuntamiento para este proyecto que clausuramos hoy y que venimos desarrollando desde 2023, desde abril de 2023. En este proceso hemos mantenido relaciones epistolares con personas técnicas bibliotecarias de la provincia de Valencia, Castellón y Alicante, así como con otras bibliotecas municipales donde está implantado el programa Bibliotecas en Igualdad de Clásicas y Modernas. El valor científico de esta correspondencia, de este fondo epistolar, es inestimable para la propia investigación que hoy presentamos, pero también y sobre todo porque abre puertas para nuevas vías de investigación. De todo esto es de lo que hoy vamos a comentar, vamos a hablar, y para hablarles más pormenorizadamente del proyecto ¿Dónde están las mujeres en las bibliotecas?, que es el título y buenas prácticas al respecto, es en lo que hoy estamos aquí reunidas y reunidos. Paso la palabra a Marina Gilalbert. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias. Bienvenidos todos y todas a este cierre de un proyecto, a este punto. Nunca es un punto final, siempre es un punto y continuará, porque el proyecto, el programa Bibliotecas en Igualdad, tiene todavía muchísimo camino por recorrer. Yo voy a comentaros o a comentarles, como queráis entenderme, un resumen, los principales hitos del programa. El objeto del proyecto se desarrolla en 3 fases. Una primera fase que denominamos investigación, porque propone ser un acercamiento a la realidad de las bibliotecas, dando voz a las experiencias de los propios bibliotecarios, y se enmarca dentro de la línea de estudios desarrollada por la Dirección General del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Una segunda fase de intercambio de buenas prácticas que se concreta en la celebración de una jornada presencial
con bibliotecarios y bibliotecarias de la Red de Bibliotecas Municipales de Valencia y otras bibliotecas, como la del Estado, la Biblioteca Pública de Valencia, la Biblioteca del Estado en Valencia, para poner en común buenas prácticas o experiencias acompañadas de datos que permitan reflexionar sobre las fortalezas y las debilidades observadas cuando se aplica la perspectiva de género no solo en los fondos o depósitos bibliotecarios, sino en la demanda que las bibliotecas, para que la demanda de las bibliotecas asuman una voz autorizada en la transformación del espacio múltiple que es una biblioteca como centro de irradiación cultural. También hemos recibido muchas comunicaciones de distintas bibliotecas, comunicaciones grabadas en vídeos cortos de unos 3 minutos que editaremos y pondremos a disposición de las bibliotecas para que se enriquezcan con experiencias o datos, pero fundamentalmente con experiencias desarrolladas en distintas poblaciones, desde poblaciones menores, con pocos habitantes, con lo cual son agencias de lectura, hasta bibliotecas más amplias o bibliotecas de ciudades y de territorios que abarcan varias bibliotecas, de todo el territorio español, desde Vigo hasta la Comunidad Valenciana, por señalar un ejemplo. También en la tercera fase, aunque luego el orden de exposición, ahora lo señalaré, el orden de desarrollo del proyecto ha sido justo a la inversa. En la tercera fase, Igualdad de Género en el mundo del libro y la lectura, nuevos lectores, pretendíamos establecer un contacto directo con expertas y escritoras relevantes para la reflexión en torno a la creación y a la recepción de la literatura por parte de las mujeres. Era la intención ampliar el alcance de la población a actividades que se realizan en las bibliotecas con perspectiva de género y cómo los contenidos de divulgación desarrollados por Clásicas y Modernas dan visibilidad a muchas obras de las escritoras y autoras de todos los tiempos. Bien, algunos detalles quiero señalarles de todo este proyecto. En primer lugar, que por operatividad alteramos el orden y empezamos primero con las mesas redondas sobre la igualdad de género en el mundo de la lectura y las conferencias que acompañaron. A continuación, iniciamos en la tarea de elaboración de un cuestionario para pasar a las bibliotecas y la ficha correspondiente para que las bibliotecas comunicaran las buenas prácticas que desarrollaban. Y luego, en la fase que estamos hoy, ya estamos con el intercambio de buenas prácticas, pero me voy a centrar un poco en la elaboración del cuestionario. La elaboración del cuestionario utiliza una metodología, como viene a ser habitual en todos los proyectos de investigación, que se centra primero en un análisis cualitativo, pero también la transformación de los datos cualitativos en cuantitativos. Y sobre todo porque se fija en dos elementos fundamentales. Por una parte, en los hechos, respondiendo, por ejemplo, a preguntas: ¿qué proporción de publicaciones en tu biblioteca tienes son de autoría femenina? O los impactos, que es la percepción que tienen las personas responsables, personas técnicas que están en las bibliotecas, acerca de los componentes importantes desde la perspectiva de género que aplican en las bibliotecas y también la que aplican los usuarios y usuarias. En función de estos puntos señalados, el enfoque metodológico transforma lo que podría ser de naturaleza casuística y, en la medida de lo posible, en
cómputo de datos sobre los cuestionarios pasados, distribuidos entre las bibliotecas. En consecuencia, otro indicador es el resultado descriptivo y cuantitativo, como decía antes, de las respuestas a las peticiones de buenas prácticas con perspectiva de género desarrollados en las bibliotecas. Bueno, yo no les quiero cansar porque me parece que es muy extensa esta exposición, pero estamos haciendo el resumen de toda una actividad que desarrollamos con mucha ilusión, tanto las dos coordinadoras, Rosa María Rodríguez Bagda, aquí presente, a la que le voy a dar la palabra ahora mismo, como yo misma. Bueno, pues solamente señalar unas notas sobre Rosa María. Rosa María va a presentar a continuación la mesa redonda y Rosa María y yo llevamos desde 2016 desarrollando en Clásicas y Modernas el programa Bibliotecas en Igualdad. Iniciamos, y quiero decirlo con honor para esta Comunidad Valenciana, la puesta en marcha de este proyecto en la Comunidad Valenciana, auspiciada por la Generalitat Valenciana. Pocos días después establecimos contacto con el Ayuntamiento de Valencia y de entonces aquí no podemos más que agradecer y señalar lo fructífera que ha sido esta buenísima colaboración y esperamos desde nuestro punto de vista que continúe. Gracias. Bueno, solo para añadir algunos datos a lo que ha comentado Marina y a lo que ha comentado Amparo. Bibliotecas en Igualdad nace primero también no solo con una inquietud, sino con un manifiesto al que se han suscrito más de 100, corrígeme Marina, pero más de 175 bibliotecas de toda España. Bibliotecas pequeñas, bibliotecas escolares, bibliotecas municipales, pero también bibliotecas universitarias. ¿Y de dónde nace esta problemática o este estupor? De observar que en los fondos de las bibliotecas la mayor parte de los libros que se tienen evidentemente están firmados por varones. Y se me dirá, claro, porque a lo largo de los siglos son los que han tenido posibilidad de publicar y posibilidad de entrar en el canon. Nosotros comenzamos con experiencias a lo mejor muy simples, que pueden observar ustedes si entran en la página web de Clásicas y Modernas en la sección de Bibliotecas en Igualdad. Algo que nos resultó muy visual es en bibliotecas se eligen, por ejemplo, varias estanterías y después se dice, sacad los libros escritos por mujeres. Bueno, pues cuando ves en otra estantería los libros escritos por mujeres, ves que apenas llenan una balda y que cuando miras las estanterías que has empezado a analizar, están prácticamente llenas. Luego, lo primero de Bibliotecas en Igualdad era constatar, y eso no siempre resulta, incluso personas que se dedican o que nos dedicamos a ello, no siempre resulta obvio. Constatar que si quitas las obras escritas por mujeres, apenas se modifica ese trasfondo de cultura que es lo que se transmite. Por lo tanto, había que hacer algo. El Manifiesto de Bibliotecas en Igualdad primero parte de esto, de constatar la ausencia de obra femenina en las bibliotecas. Y esto no es problema de las bibliotecarias, ni siquiera bibliotecarios, ni siquiera de las instituciones. Pero hay que constatarlo. Una vez se constata, podemos caminar a solventarlos, reclamar la compra de obras de autoría de mujeres, investigar por qué no están. Hemos hecho diversas experiencias, por ejemplo, el juego ¿Dónde están las mujeres en las bibliotecas?, que se han hecho con escolares. Primero con la experiencia también de quitar estos libros y ver que no pasa nada, que las estanterías siguen estando igual de llenas. Entonces los niños después, el programa era, bueno, ¿dónde están esas mujeres? Se iban a su casa, buscaban en internet y decía, bueno, hay científicas, hay biólogas, hay matemáticas, hay aventureras, hay viajeras. Y después venían con un catálogo que trabajaban en clase, decir, estas son y estas faltan. Y muchas veces estas son y estas faltan, a lo mejor las llevaban a su propio ayuntamiento y decían, oiga, queremos que estén estas mujeres en la biblioteca. Clásicas y Modernas lleva estas experiencias y otras muchas y después también posteriormente a esto promueve actividades para visibilizar
a esas mujeres olvidadas, a esas autoras olvidadas que no estaban en el canon. Esto un poco como introducción, pero lo importante es dejar hablar a las bibliotecarias y a los bibliotecarios, porque ellos tienen la experiencia, ellos tienen la profesionalidad, ellos saben con lo que se están encontrando y además nosotros simplemente aprendemos, porque la sensibilidad que tienen los bibliotecarios y las bibliotecarias para captar la problemática y la sensibilidad también para darse cuenta de esas ausencias y de cómo habría que tener una cultura amplia, es algo que es imprescindible para seguir caminando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es una mesa redonda para escucharles a ellos y a ellas. Damos comienzo a la segunda sesión de esta jornada, donde bibliotecarias y bibliotecarios nos darán, de Valencia, tanto de municipales como de la Generalitat, nos darán cuenta de sus buenas prácticas con respecto a la perspectiva de género. En primer lugar, va a intervenir Everilda Ferriol Segrelles. Ella es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, facultativa de Archivos y Bibliotecas de la Generalitat Valenciana, y su destino actual es facultativa de Biblioteca en la Biblioteca Pública del Estado en Valencia, que como hemos, Pilar Faus es la denominación de la biblioteca y como hemos dicho, esta pertenece a la Generalitat Valenciana. Ha tenido diversos cargos anteriores, como jefe de sección de control bibliográfico y normalización de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu o directora de la Biblioteca Pública del Estado en Valencia, jefe de servicio de la Biblioteca Valenciana también en Nicolau Primitiu. Y sin más, Everilda, te cedo la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vosotras, Rosa. En la Biblioteca Pública de Valencia, Pilar Faus, de la que merece la pena subrayar que la primera buena práctica es que lleva el nombre de su primera directora, hemos pretendido en estos últimos años desarrollar el trabajo de igualdad centrado especialmente en dos de los puntos fundamentales que se mencionaban en el proyecto Bibliotecas en Igualdad que puso en marcha la Asociación Clásicas y Modernas. En primer lugar, aumentar la presencia de obras de escritoras en las colecciones y, en segundo lugar, favorecer su visibilidad. Nuestra compañera Marina Calatayud, también en el número 44 de 2020 de la revista Símile, que es del Colegio de Bibliotecarios y Bibliotecarias de la Comunidad Valenciana, ponía de manifiesto la necesidad de orientar nuestra actuación para incrementar la presencia de la autoría femenina y, sobre todo, su visibilidad. Pues, bien, con respecto al incremento en las colecciones, el trabajo, claro, se centra en la adquisición de obras de escritoras. Voy a referirme en esta intervención a las compras de literatura que se integran en la sección de préstamo de la biblioteca. Se trata de obras clasificadas como narrativa, teatro, poesía y ensayo literario, dejando fuera las de materias como derecho, física, biología, historia o matemáticas, que tienen características diferentes, y tampoco voy a referirme a la adquisición de libros infantiles. En este aspecto, lo primero es señalar la dificultad de conseguir datos de forma automatizada de la composición de nuestros fondos. No podemos obtener el número de registros bibliográficos que corresponden a obras firmadas por mujeres, ni, claro está, el número total de préstamos que generan. Tampoco he encontrado datos sobre la proporción de obras escritas por mujeres entre los que ofrece el INE cada año sobre la edición en España. Si veis, hay lugar de procedencia o idiomas, pero yo al menos no he encontrado datos en este sentido. Algunas bibliotecas, sin embargo, sí que han desarrollado iniciativas de este tipo, aunque referidas fundamentalmente a listados de escritoras y a los registros de autoridad. La Biblioteca Nacional de España ofrece una vista en su página web dedicada a autoras y la Biblioteca Valenciana ofrece dos listados,
uno de escritoras literarias y otra de autoras en artes y humanidades, desde los cuales se accede a sus registros de autoridad que enlazan, ahora sí, con sus obras en la biblioteca. Nuestros catálogos, como digo, no facilitan información en este sentido. Por lo tanto, no podemos tener datos sobre el número de obras escritas por mujeres que aparecen en ellos y solo, al menos lo que yo hago, revisando las hojas de pedido de libros que vamos elaborando, puedo saber si realmente estoy comprando un número importante de obras de mujeres y, por tanto, cumpliendo con nuestros objetivos. En este último mes, por ejemplo, en lo que llevamos de mes, en la Biblioteca Pilar Faust hemos comprado más de 80 títulos de obras firmadas por mujeres. Esto es posible porque en estos últimos años ha ido aumentando la oferta de novedades firmadas por mujeres de forma muy notable. Quizá soy demasiado optimista, pero creo sinceramente que gracias al esfuerzo que se ha realizado en este sentido, del que Clásicas y Modernas sería un buen ejemplo, algo está cambiando. De manera que el trabajo de selección con perspectiva de género resulta más fácil de realizar. Se publican más obras de mujeres, muchas de jóvenes escritoras que despiertan mucho interés, como podría ser el caso de Elvira Sastre o Irene Solá, y de nombres aún más consolidados, como el de Almudena Grandes, Rosa Montero, Elvira Lindo, Isabel Allende, Maggie O'Farrell, Siri Husband o tantas otras que son indiscutibles y cuyos libros generan multitud de préstamos y reservas en nuestros catálogos. Y esto se repite, este interés creciente tiene un reflejo también en las ventas de libros. Consultando el índice de obras más vendidas de todostuslibros.com, la web del Gremio de Libreros de España, se puede comprobar que en los 10 primeros títulos suele haber paridad como mínimo, últimamente. Este es un índice único que aglutina todo tipo de obras, incluyendo cómics y manga. Los nombres de las autoras son todavía más importantes cuando nos referimos solo a la narrativa, pero tienen cada vez más presencia en todos los géneros, incluso en las obras de no ficción. Esto se repite en otros listados de ventas. Este que tienen aquí, como ejemplo, es el número del 15 al 21 de septiembre del Cultural. De los 20 títulos de ficción más vendidos, 13 son obras de mujeres. En las desideratas de nuestros usuarios también se registra una proporción cada vez más importante de obras de autoras solicitadas tanto por lectoras como por lectores. Este es solo un ejemplo, pero todos los suplementos culturales o las revistas especializadas que utilizamos como fuentes de información a la hora de comprar reflejan este cambio. Las obras escritas por mujeres reciben cada vez mayor atención de la crítica y quienes realizan estas reseñas son, en muchos casos, también mujeres. Autoras como Marta Sanz o Inés Martín Rodrigo se convierten también en prescriptoras. Además, tenemos muy presentes las reediciones de escritoras de épocas anteriores que no siempre son tan frecuentes. Estas nos permiten recuperar a figuras que corren peligro de ser olvidadas sin haber recibido la atención que merecen. La recuperación de nombres, como el de Concha Alós, es una cuestión de justicia. En la Biblioteca Pública solo se conservaba una reedición de 1974 de Las Hogueras y desde 2019 hemos podido adquirir 3 reediciones de sus obras: Rey de Gatos, Los Enanos y El Caballo Rojo. Por lo que se refiere al segundo punto, a la visibilidad, hemos optado por mantener una gran representación en las obras que se destacan en los expositores.
en cualquier expositor que organicemos. En las novedades resulta más fácil porque, como ya he dicho, se están publicando numerosas obras firmadas por mujeres. Este sería otro ejemplo de las estanterías, pero en el carrusel del OPAC, que lleva las imágenes de las cubiertas de los libros que hemos adquirido más recientemente, también intentamos que la proporción se mantenga. El OPAC se puede consultar en línea y, por lo tanto, la difusión es muchísimo mayor. En el fondo más antiguo, el que permanece en las estanterías, como decía antes Rosa María, el que permanece en las estanterías interiores de la sala y del que solemos destacar alguna obra como recomendación, buscamos también que las escritoras estén siempre muy bien representadas, aunque la proporción aquí es notablemente menor. Como fórmula de continuidad, nos parece más adecuado que en el espacio compartido las mujeres tengan una representación nutrida que organizar expositores separados solo de escritoras. Aún así, en días como el 8 de marzo o en el Día de las Escritoras, sí montamos expositores separados o actos centrados solo en ellas. Este último 8 de marzo pensamos en una actividad sencilla en cuanto a los medios, porque en las bibliotecas no solemos andar sobradas de ellos, pero que implicará a los usuarios en la realización. Así, situamos unos paneles en el crucero de la biblioteca en los que los usuarios podían colocar el nombre de su escritora favorita. Yo había elaborado tarjetas con más de 100 nombres de escritoras, pero ante la magnitud de la tarea pedí a mis compañeros que hicieran sus propuestas y acumulamos muchos más. Los colocamos en una caja para que nuestros usuarios pudieran seleccionar y poner el nombre de su favorita en el panel. Algunos nos pidieron nombres que no habíamos previsto y les facilitamos tarjetas en blanco en las que añadir nuevos nombres. La verdad es que fue un éxito de participación, tanto del público como del personal de la biblioteca, y los paneles quedaron completamente ocupados por los nombres de muchas escritoras. Así que queremos seguir trabajando en este sentido, desde esta perspectiva, porque consideramos que está funcionando y contribuyendo a un verdadero cambio cultural. Muchas gracias. A continuación intervendrá Emilio García, técnico de Patrimonio Histórico y bibliotecario de la Biblioteca de Marchalenes, donde nos encontramos. Pues nada, Emilio, tienes la palabra. Sí. Hola, buenos días. Yo estoy encantado de estar aquí y poder compartir un poquito las actividades que hemos ido realizando a lo largo de estos años. Y en cuanto tengamos puesta la imagen, que será en brevísimos segundos, yo me he centrado, hemos hecho más actividades relacionadas con la visibilización de la mujer en el mundo de la cultura en diversos ámbitos dentro de la cultura, pero me he querido centrar en tres, exacto, empezando por esta, que es de 2018. Esta es una actividad que realizamos, estaba dentro de las conmemoraciones del centenario de la Primera Guerra Mundial, y la realizamos, lo digo porque merece la pena recalcarlo por la calidad del fondo documental, del fondo fotográfico que empleamos, que fue proporcionado por el Imperial War Museum de Londres, con quien trabajábamos en colaboración dentro del marco de las conmemoraciones del centenario de la Primera Guerra Mundial. Esto en concreto es en 1918, el centenario 2018, en 1918, estaba claro que el papel de las mujeres en la Primera Guerra Mundial había sido decisivo. Se puede decir que sin la colaboración de las mujeres en este evento histórico,
los que ganaron la guerra no hubieran ganado la guerra. Y por eso nos resulta muy importante la divulgación histórica. Utilizando como base esta divulgación histórica, hacemos también un trabajo de difusión de la colección, es decir, visibilizamos los fondos, todos los fondos que podemos, que están relacionados con las actividades que hacemos, y luego también pues hacemos pues un fomento del hábito lector, es decir, intentamos que la gente lea, que primero sea una cosa puntual y que luego pues este hecho puntual se convierta en una costumbre. Y trabajando en esos tres ejes, también obviamente entendemos que un aspecto fundamental en nuestro trabajo en estos momentos, sobre todo, es pues la visibilización de las mujeres en la historia, de dónde venimos, qué ocurre ahora, dónde estamos y hacia dónde podemos ir. La Primera Guerra Mundial es un evento fundamental en el siglo XX, y sin él no se entiende la historia contemporánea, ni se entiende dónde estamos. Eso es para todos los ámbitos, también para la historia de las mujeres y para la historia del movimiento feminista. Sin lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, sin conocer lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, difícilmente, me refiero en cuanto al papel de las mujeres, difícilmente vamos a entender lo que ocurrió después. Esta actividad arranca a principios del siglo XX con todo el movimiento sufragista. Enlazamos con el inicio de la Primera Guerra Mundial, se explica todo el proceso que ocurrió para que las mujeres pasaran de estar ocupando trabajos que sí que trabajaban fuera de casa, pero eran trabajos básicamente en el ámbito doméstico, pues doncellas, criadas, en empresas relacionadas con el mundo textil y también pues, en el ámbito de la enseñanza primaria. Todo esto cambia radicalmente en 4 años. En 4 años las mujeres han tenido que ocupar todos estos puestos que antes ocupaban los hombres, que han tenido que ir a la guerra, un ejército de millones. Esos millones de hombres que han ido a la guerra tienen que ocupar sus puestos de trabajo para que no se pare la maquinaria, porque esta es una guerra industrial, por mujeres, que tienen que, sí o sí, ocupar el puesto de los hombres en la sociedad, en la economía, en la industria, en todas partes. Estos dos carteles son totalmente reveladores del espíritu del momento. El cartel de la derecha dice que toda mujer en perfecto uso de sus facultades puede tomar el puesto de un hombre en perfecto uso de sus facultades. Esto, que podría pasar por un alegato feminista de mediados del siglo XX, era un cartel de reclutamiento para los cuerpos auxiliares de mujeres de la Primera Guerra Mundial. El mensaje más claro, aun no queriendo mandar ese mensaje, el mensaje más claro no podía ser. Y luego, pues el cartel de la izquierda pues es 3/4 de lo mismo. Son carteles oficiales del gobierno británico de 1917 aproximadamente. Son fotos reveladoras, a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Son mujeres que toman el puesto que hasta ese momento solo ocupaban los hombres y hablan de tú a tú con otros hombres ocupando sus actividades del día a día. Esta es una foto de Victoria Station alrededor de 1918. Si no fuera porque la vestimenta es un poco distinta en los hombres que en las mujeres, no distinguiríamos a los hombres de las mujeres, porque cada uno está haciendo lo que tiene que hacer y va a donde tiene que ocuparse y tiene una misión igual que tienen los hombres dentro del ejército, ya que están todos alistados. Y llegamos a 1918. Lo estoy haciendo lo más breve posible, es una actividad es una exposición bastante larga, explica muy al detalle pues, todo lo que ocurrió. Repito, porque yo creo que es muy importante, muy importante saber de dónde venimos. Una de las consecuencias, la fundamental, es la adquisición del derecho al voto, porque pues eso fue como una reivindicación. Los movimientos feministas pararon sus actividades, hicieron todos causa común, igual que pararon los sindicatos, pararon todas sus reivindicaciones para apoyar la causa de la guerra, pero en 1918, ante las elecciones próximas, dijeron: nosotras queremos votar. Y se les concedió el derecho al voto con restricciones. Otro hito importantísimo, consecuencia de la guerra, fue una ley que anuló cualquier otra ley que fuera discriminatoria por razón de sexo. Esto permitió a muchísimas mujeres que tenían los estudios pero no podían acceder a las titulaciones, a ser tituladas y a poder ejercer profesionalmente. Imaginémonos las consecuencias tremendas que tuvo esto para un montón de mujeres y para la sociedad en general. Estamos en 1920.
la primera mujer que fue parlamentaria en Gran Bretaña en 1919. Son hitos que se van cumpliendo y que van abriendo, como es el título de la actividad, se abrieron las puertas a las mujeres, pues a la vida, a la sociedad, al mundo político, al mundo económico, al mundo profesional, al mundo cultural, al mundo académico, al funcionariado, que tampoco tenían acceso, en fin, a todo. Y por fin un poco el ciclo se cierra, el ciclo inicial, que nace en la Primera Guerra Mundial, se cierra en 1929 con una mujer nombrada ministra de Trabajo. Todas las actividades de las que estamos hablando las hemos realizado, pues, cada una, pues, docenas de veces. Hemos llegado a públicos muy diversos. Están pensadas, sí que es cierto que están pensadas, pues, a partir de 14 años. Creemos que el público adolescente es un público que es muy, muy importante llegar a él desde el mundo de las bibliotecas, desde el mundo de la cultura, desde el mundo de la literatura. Pensamos que cuando se llega a esa edad quizá se necesita un poquito de tener algún punto de referencia o algo a lo que acudir para poder seguir metidos dentro del mundo de la lectura. Se trabaja muchísimo en las edades infantiles, pero cuando se llega a los 12, 13, 14 años, ahí hay un pequeño impasse y creemos que es muy importante incidir para que no se abandonen los hábitos lectores, para que no se abandone el hábito de acudir a la biblioteca y del hábito de la lectura. Con estas actividades, pues eso, desde colegios, institutos, asociaciones vecinales, universidad popular, clubs de lectura, que por cierto, con la actividad anterior iba enlazada una actividad paralela para los clubs de lectura, con el libro de Luisa Carnes, Mujeres Obreras. Luisa Carnes es una autora, este libro se escribió en los años 30 del siglo XX, y esta señora, Luisa Carnes, partió al exilio, se fue a México y allí su memoria parece ser que desapareció hasta ahora, que felizmente ha sido recuperada y la podemos volver a leer. En los clubes de lectura se leía el libro de Luisa Carnes y hablábamos un poquito del papel de las mujeres en la Primera Guerra Mundial. Con Hannah Arendt pasa una cosa parecida, también sacamos los libros no solamente de Hannah Arendt que tenemos en la biblioteca, sino los libros de las filósofas, intelectuales, escritoras contemporáneas de Hannah Arendt. Estamos hablando de los años 30, 40, 50 del siglo XX, pues tenemos como a Simone Weil, Virginia Woolf, Edith Stein, Ayn Rand, tenemos un montón de escritoras de ficción y de no ficción, académicas, filósofas, en fin, todo tipo de intelectuales que están a la altura, rayan a la altura de Hannah Arendt y que nos sirven, pues esta actividad nos sirve también para hablar de ellas y visibilizar a todo este conjunto de mujeres que muchas veces pues no tienen, su obra es demasiado importante como para que no se vea. Su obra está a la altura de cualquier otra obra filosófica intelectual del siglo XX. Y por fin la más cercana en el tiempo es Heroínas de la Modernidad, las mujeres en las novelas de Julio Verne. Le tengo muchísimo cariño, así como la de las mujeres en la Primera Guerra Mundial es gracias al Imperial War Museum, al museo que está en Londres, que se erigieron en líderes de las conmemoraciones de la Primera Guerra Mundial. Esta actividad le tengo que dar las gracias al Museo Julio Verne de Nantes, el cual visité y me inspiré en las exposiciones que tenían en marcha y me traje muchísimo material y lo adapté a lo que queríamos hacer en la biblioteca. Que primero fue pues una exposición en PowerPoint y luego devino en una exposición física. Tengo que dar las gracias a la jefatura de sección del momento. Muchas gracias, Pepe, aquí presente, por haber contribuido a que esta exposición fuera posible. Y esta actividad de lo que trata es de ver realmente
el papel que jugaron las mujeres en la obra de Julio Verne. Julio Verne, que yo creo que no hace falta presentarlo, fue uno de los grandes escritores del siglo XX en cuanto a producción, en cuanto a lectores. Nunca consiguió la gloria académica. Yo creo que había mucha envidia por parte de ese mundo contra él. Era un autor de grandísimo éxito. Pero más que llegó él a millones y millones y millones de lectores, no llegó nadie en el siglo XIX. Y había un aspecto que a mí me resultaba muy importante, me resultaba muy curioso que quedara un poco como de lado, y es los personajes femeninos en sus novelas. ¿Cómo juega Julio? ¿Qué papel juegan estos personajes en las novelas de Julio Verne? Y esta exposición, pues un poquito parte de eso. Hacemos un recorrido por el mundo de Julio Verne, el mundo del siglo XIX, tan evocador, tan tremendo a veces. Las mujeres en la vida de Verne, las mujeres reales en la vida real de Verne, que ni era misógino, ni era machista. Estamos en el siglo XIX y no podemos pedir peras al olmo. Julio Verne es un hijo de su tiempo, pero es un hijo avanzadísimo de su tiempo. Como un poquito para enmarcar, Julio Verne tuvo 2 hijastras, hijas de su mujer, y las educó como hubiera educado a su hijo, y cuando hubo que repartir la herencia las consideró exactamente igual que a sus hijos. No hizo nunca, por razón de sexo, nunca hizo discriminación entre su hijo, luego tuvo un hijo suyo biológicamente, con las hijas que eran fruto de un matrimonio anterior de su mujer. Y las mujeres en sus libros, que hay infinidad de personajes, hay al menos 26 libros de Julio Verne en los cuales las mujeres son personajes o protagonistas absolutos, o protagonistas importantísimos, o juegan un papel muy importante en sus novelas. Yo creo que esto había que ponerlo en valor. Y aprovechando la descripción de estas novelas y estos personajes en las novelas de Verne, contar también lo que había mujeres interesantísimas en el siglo XIX que inspiraron a las heroínas de las novelas de Verne, empezando por esta señora, Aida Pfeiffer, que dio 2 veces la vuelta al mundo y escribió multitud de libros de viajes. Es una colección de señoras que eran exploradoras, montañeras, mujeres que rompían totalmente los esquemas del siglo XIX y que hacían todo tipo de actividades que en principio estaban vedadas y solamente eran para el mundo de los hombres. Tenemos más ejemplos, en fin. Y luego las mujeres que al leer las novelas de Verne pues también vivieron este mundo, pues desde científicas, oceanógrafas, navegantes de alta mar, incluso llegando a Almudena Grandes. Almudena Grandes es una declarada admiradora de Julio Verne y bueno, pues pone muy en valor las lecturas, lo que supuso las lecturas de Julio Verne para ella. Para mí es muy importante, en una época, poner en valor, en una época como el siglo XIX, en la cual las estructuras eran totalmente patriarcales y las mujeres estaban limitadas al 90 y tantísimos % a los ámbitos al ámbito doméstico, como hubo mujeres que rompieron estos esquemas. Hemos llegado a cientos y cientos de personas con estas actividades y creemos que es importante seguir haciéndolas. De hecho, vamos a seguir por esa línea en un futuro, si conseguimos pues eso, generar, que yo creo que sí, nuevas actividades en esta línea. Y nada, pues hasta aquí. Muchas gracias, Emilio, por esas 3 actividades que sin duda incitarán a otras nuevas, no tanto solo en esta biblioteca, sino en las personas que nos escuchan. Y ahora, como va a intervenir Chimo Palomares. Chimo Palomares es técnico también de Patrimonio Histórico en la Biblioteca de la Casa de la Reina. Ha trabajado también no solamente en la Concejalía de Patrimonio, sino también en la de Cultura Festiva.
y bueno, es el bibliotecario desde 2017, como he dicho, de la biblioteca de la Casa de la Reina. Pues nada, Chimo, tienes la palabra. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Bueno, consideramos que las políticas en favor de la igualdad de hombres y mujeres y en contra de las discriminaciones por razón de sexo debe ser algo transversal en todas las actividades que realizamos en las bibliotecas, debe estar siempre presente y procuramos que sea así en todo lo que hacemos, desde las exposiciones hasta las actividades de cuentacuentos o, por ejemplo, cuando montamos centros de interés donde le proponemos al público pues una serie de lecturas digamos que estén relacionadas con una temática concreta, como pues el día de 8 de marzo, el Día de las Escritoras, el Día contra la Violencia de Género, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. No solo proponemos lecturas, sino también en ocasiones, pues como por ejemplo, hacemos también, por ejemplo, el Día del Orgullo, pues decoramos toda la biblioteca, ¿no? Y entonces ponemos también citas de autores, por ejemplo, decorando toda la biblioteca, procurando llamar la atención al máximo sobre ese tema, ¿no? Pero, aunque como estoy diciendo, yo creo que es algo que debe animar y debe estar presente en el conjunto de las actividades que realizamos, yo destacaría dos cuestiones. Una es la apertura al barrio y otra la colaboración con otras entidades, ¿no? Entonces, respecto a lo primero, desde 2017, que hemos empezado, yo empecé a trabajar allí, pues hemos hecho cantidad de presentaciones de libros o entrevistas con autoras, ¿no? O sea, intentamos que la biblioteca sea un poco una caja de resonancia de lo que realmente se produce en el barrio, ¿no? Que sea un punto de referencia, pero realmente es solamente con recoger que se visibilice, con darle un escaparate a lo que en el barrio se produce, realmente es algo que da mucho juego, ¿no? Entonces hemos tenido autoras, como os decía, de prácticamente todos los géneros. Hemos tenido autoras de poesía, de literatura juvenil, de ensayo histórico, de relatos breves. Hemos tenido también un equipo de mujeres que había realizado un cómic, una guionista, una dibujante sobre mujeres del barrio, sobre María Cambrils y sobre Pepica la Pilona, combinando una mujer, digamos, de extracción popular con una mujer de un universo más culto, ¿no? Y también dentro de esta apertura al barrio, otra cosa que destacaría también ha sido las actividades que hemos hecho relacionadas con el deporte femenino, ¿vale? Hay distintos clubes de deporte femenino, entonces Cabañal Review, que es otra de las entidades que trabaja en el barrio, pues propuso primero hacer una exposición que se tituló Marcamos goles a la desigualdad, que fue preciosa, y más adelante se hizo una entrega de premios a estas entidades que habían destacado precisamente por impulsar el trabajo en femenino, ¿no? Y ese acto fue realmente muy emotivo, ¿no? Porque coincidieron allí las deportistas de la época actual, futbolistas, ¿no? Algunas muy jóvenes, adolescentes, ¿no? Con dos generaciones por lo menos de mujeres que habían estado trabajando que habían destacado en el mundo del deporte, ¿no? Entonces fue, como os decía, muy emotivo porque las mujeres de más edad contaron sus experiencias cuando realmente el empezar a hacer deporte públicamente era un desafío muy notable, ¿no? Y se encontraban con que las insultaban y con una cantidad de cortapisas tremenda. Pero, por contra, también explicó, por ejemplo, la entrenadora del club de fútbol femenino, que, bueno, poner en marcha el equipo y conseguir recoger los fondos para que ese equipo tirara adelante y simplemente contar con vestuario, le había costado remover Roma con Santiago, ¿no? Es decir, que aunque se ha avanzado mucho y ya no se encuentra con que
te insulten desde la banda, según nos decía, pero con todo está a años luz de equipararse con el deporte masculino, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una actividad yo creo que muy interesante. Y la otra parte es la de colaboración con distintas entidades que trabajan distintos aspectos, ¿no? Entonces, ahí destacaría, por ejemplo, el que se ha hecho con Romy, que ha hecho muchas exposiciones, ha trabajado sobre la mujer gitana. Entonces, son exposiciones sobre todo de fotografía, aunque también se ha hecho alguna charla, alguna presentación, para que se visualice un poco el trabajo, la presencia social de las mujeres gitanas, ¿no? Otra ha sido con Atelier, que se hizo una charla sobre mujeres refugiadas de Colombia y que también fue muy emotiva. Con la Fundación Amaranta también hemos hecho una exposición sobre el tema de los matrimonios forzados en Togo, por ejemplo. Hemos tenido el honor con Clásicas y Modernas de hacer un par de charlas estupendas que, bueno, estuvieron muy bien, tuvieron un gran éxito de público. Y una cosa que nos ha dado muchísimo juego ha sido la colaboración con la Unidad de Igualdad. Tenemos la suerte de que la Unidad de Igualdad Municipal está en nuestras mismas instalaciones, estamos, digamos, puerta con puerta, ¿no? Y, bueno, pues hemos, de alguna manera, colaborado en tirar adelante distintas iniciativas y yo creo que ha sido algo muy enriquecedor tanto para la biblioteca como para la Unidad de Igualdad, que ha sido un beneficio mutuo. Han salido unas iniciativas muy interesantes. Yo destacaría, por ejemplo, un curso que hicimos sobre el maltrato, donde cogimos un libro que se titula Mi marido me pega lo normal. Es un clásico sobre el tema, pero que da mucho juego para poder debatir sobre esto. Y, bueno, con presencia de mujeres del barrio, pues tuvimos varias sesiones donde se estuvieron viendo distintos aspectos de la obra, ¿no? Y fue muy interesante. Y también, por ejemplo, hemos hecho unos talleres para alumnado de primaria, cogiendo obras de la biblioteca y, bueno, haciendo unas actividades lúdicas donde ellos pues se creaban sus superhéroes, sus superheroínas y, bueno, ha sido un trabajo, como os decía, con la Unidad de Igualdad, dándoles esos contenidos muy interesantes para cuestionar algunos temas pues, de los roles y de las desigualdades con los más peques, ¿no? Y, bueno, yo pues casi que lo dejaría ahí. Y bueno, creo que esos han sido dos ejes muy interesantes, como os decía, la apertura del barrio y la colaboración con distintas entidades ajenas a la biblioteca. Gracias. Muchas gracias, Chimo. Además, después tendremos un debate donde podremos intercambiar impresiones. Yo, la verdad, no puedo decir me estoy emocionando porque quedaría excesivo, ¿no? Pero, francamente, o sea, tenemos tanto que aprender de vuestra profesionalidad, de vuestra ilusión, cuando muchas veces se hacen las cosas con pocos medios, pero eso se suple. Y desde aquí, adelantándome a lo que tengo yo que decir después como conclusiones, es llamar a la puerta de todas las instituciones, de todas aquellas que subvencionan, para decir necesitamos que se estén bien dotadas nuestras bibliotecas, porque de ilusión y de profesionalidad ya están bien dotadas. Bueno, y ahora continuamos con Juana Espí, que va a cerrar esta ronda. Ella es bibliotecaria, gestora cultural y escritora, y es responsable de la Biblioteca de La Pechina. Quiero decir que, excepto la primera interviniente, que la biblioteca pertenecía a la Generalitat, el resto son municipales, bibliotecas municipales, y pertenecen al Ayuntamiento de Valencia. Y sin más, Juana, cuéntanos. Hola, buenos días. Gracias por contar conmigo y con nuestra biblioteca. Y, bueno, yo quería comentar, casi al hilo de lo que estaba hablando Chimo, de la importancia de abrirse al barrio y a las instituciones del barrio y a todo lo que puedas pillar del barrio, porque es que yo ya, aparte de la asociación de vecinos, de las instituciones así más
más clásicas, también tiro mucho mano de las escuelas y de todo lo que pillo por ahí. Entonces, cerca de nuestro barrio, pues está la Escuela de Teatro OFF, donde hay, también tienen su problemática dentro del mundo del teatro, porque la mujer tiene problemática dentro de todas las disciplinas. Y bueno, pues yo me he puesto en contacto con ellos muchas veces, los he invitado a la biblioteca, a que vengan a ver las instalaciones, a que vengan a ver nuestra parte que tenemos de teatro. Tenemos un fondo muy bueno de teatro. Luego hay cerca también una escuela de arte y diseño, que es Barreira, y también trabajo muy conjuntamente con ellos. Y bueno, pues siempre que hay algún día así especial, porque aparte, por no repetirme con Chimo, pues aparte de las exposiciones, de los clubes de lectura, de las conferencias, de toda la labor que llevamos a cabo más o menos todos los técnicos de las bibliotecas, cuando vienen así días grandes, por llamarlo de alguna manera, el 8 de marzo, el Día de la Dona, el 25 de noviembre, el Día de las Mujeres Maltratadas, de la violencia de género, el Día de las Escritoras, en fin, cuando toca algún tipo de esos días grandes, yo lo que intento es aunar no solo ya al barrio, sino a mis usuarios. Entonces, suelo hacerles entrevistas, porque yo les pregunto, pero bueno, en tu profesión, porque es que al final somos un pequeño confesionario, aparte de todo. Entonces, cuando vienen a prestar y a devolver y a tal, mucha gente está muy sola, muy sola. Y la biblioteca es como un refugio, es su segunda casa. Entonces nos cuentan muchas cosas y yo pues aprovecho para preguntarles muchas veces, pues bueno, ¿y a qué te dedicas? Y tal. Entonces cuando se acerca el 8M, pues les pregunto, oye, ¿y en tu profesión qué problemática tenéis las mujeres? Bueno, pues no sé si estáis viendo, sí, esto fue un maratón que montamos el 8 de marzo de 2022, recién terminada la pandemia. Fue, bueno, terminada, todavía estábamos con reminiscencias, pero que ya podíamos abrir al público y hacer eventos de este tipo. Entonces quisimos hacer una cosa grande porque la gente había estado muy triste en sus casas y aunque por la vía online teníamos una salida, pero nunca es lo mismo que el trato de piel a piel y de persona a persona. Entonces quisimos hacer algo grande, como una especie de boom de, bueno, todo lo que hemos estado aguantando en nuestras casas vamos a sacarlo. Y lo que yo hice fue un llamamiento genérico a base de carteles, pero de carteles que puse por los bares, por todos los sitios del barrio, donde ponía, si sabes hacer algo, ven a la biblioteca y hazlo. Puedes cantar, puedes contarnos tu vida, puedes todo esto dentro de la problemática, el Día de la Dona, de la problemática o del empoderamiento o de lo que tú quieras aportar a esta visibilidad que se está dando ahora y que durante mucho tiempo ha sido silenciada. Entonces, pues bueno, esto que veis aquí, pues por ejemplo, un día que iba paseando por el cauce del río, vi a un grupo de músicos que estaban tocando allí para todo el mundo y me fijé en que estaban bailando y habían chicas con chicas. Entonces me acerqué a ellas y les dije, oye, a ver, normalmente en las escuelas de baile siempre quieren que sea pareja de hombre-mujer, pues por esos roles que hay desarrollados de él tiene que darle las vueltas, ella. Entonces, al ver que eran que eran varias chicas, y me comentaron que había mucha problemática en el mundo del baile con que la pareja fueran dos mujeres, porque quién adoptaba el rol de hombre y quién el de mujer.
Bueno, pues también les hice un llamamiento. Tú vendrías el 8 de marzo a contarnos esto. Luego por el barrio hay muchos, como muchos pubs o bares literarios que hacen muchas jam literarias y bueno, ahí me fui y me puse en contacto pues con unas chicas que a mí me gustaban mucho, que hacen rap y que son muy reivindicativas, y también les dije, oye, ¿no os vendréis vosotras para mostrar esto y tal? Y luego, pues usuarios de la biblioteca, pues por ejemplo, hay una chica que es ingeniera de la ONU y que me estuvo hablando de ese síndrome que tenemos o que que seguimos teniendo las mujeres que llegan, como que rompen el techo de cristal y llegan más allá de donde se supone que tienen que llegar, pues ese síndrome de porque estoy aquí, a mí no me toca. Entonces, pues también nos hablaron de ese tipo de problema y convoqué también a muchos hombres que están en la lucha y que también se sienten perjudicados por el mundo patriarcal. Entonces vinieron a leer. Luego hice una convocatoria de niños. Quería hablar también de la gran labor que hacemos con los colegios y con los institutos. Entonces, con ellos nosotros hacemos la formación de usuarios, les enseñamos cómo se busca en una biblioteca, cómo ser independiente en una biblioteca y no depender de la persona que esté en el mostrador, y cómo tienen que buscar los libros, tanto por vía online como directamente a través de los tejuelos, les explicamos cómo van. Pero también les hacemos muchas actividades, hay cuentacuentos, y van dirigidos también a este tipo de problemática. Yo también le pregunté a las niñas, pero oye, a ver, ¿vosotras cuando salís a jugar al recreo tenéis problemas con los chicos o no? Y entonces me contaba, pues sí, no nos dejan jugar al fútbol porque dicen que lloramos, que nos pegan pelotazos, no sé qué. Y entonces también las convoqué, digo, o sea, quería hacer algo. Realmente en la biblioteca lo bueno que tiene es que todas las edades están representadas. Todas tienen sus horarios, pero desde los niños pequeños hasta los señores mayores que vienen a leer el periódico o las revistas o tal, pues ahí hay una gama muy grande. Luego los padres que vienen, pues con las mujeres lectoras, pues por ejemplo las mujeres lectoras están las adolescentes que leen mucho. Luego hay una brecha de mujeres que han formado su familia, tienen sus niños y vienen con los niños y realmente están volcadas en la literatura de sus hijos, y ellas están un poco como que no tienen tiempo. Y luego con el tiempo, cuando los hijos crecen, pues son las que se apuntan al club de lectura y las que ya están más abiertas a otro tipo de libros. Entonces, bueno, pues este es el sarao que montamos ese día, pero bueno, hemos montado muchos otros. El día del 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, llenamos la biblioteca de globos morados y se hizo una exposición por parte de Culturarte que bueno, pues hizo fotos de todas las mujeres que habían sido asesinadas y una pequeña historia, no biografía de nació en tal, no sé qué, sino de lo que estaban haciendo el día de antes de que las mataran y por qué. Entonces todo eso también fue como muy catárquico. Y lo último que yo quería tocar, porque aparte de que de todos los esfuerzos que se han hecho, de todo lo que se ha conseguido a nivel de fondo de libros y que se está visibilizando muchísimo, hay una parte que es en la que más cuesta llegar a las mujeres. Cuando ella me ha dicho escritora, he querido hacer ese hincapié porque voy a tocar la parte literaria de las mujeres escritoras. Entonces, digamos que el tope más fuerte es el canon literario, cómo llegar al canon literario, porque sí que es verdad que las mujeres ahora publican muchísimo, muchísimo, casi más que los hombres, pero ¿en qué? O sea, está en lo que más destacan literatura romántica,
que hay un montón y que además se considera un poco como de segunda clase. Luego, la escritura de género, la feminista, que también tiene sus detractores. Pero cuando nos vamos al canon literario, a lo que se estudia en los institutos como lecturas obligatorias, las mujeres ahí baja un montón. ¿Cuántos libros de texto son editados, o sea, son publicados por mujeres? Muy pocos. Es un porcentaje pequeñísimo. Entonces, pues bueno, el acceso de las mujeres escritoras y sus obras al canon literario, en el diccionario de la Real Academia Española se define canon como catálogo de autores u obras de un género de la literatura o el pensamiento tenidos por modélicos. Es decir, el canon es la lista de escritores y de obras que una cultura determinada decide que son los mejores, los que deben ser preservados, defendidos, leídos, estudiados y tenidos por referencia. Los textos que perviven en el tiempo y se convierten en modelos literarios y culturales para una sociedad concreta. La cuestión ahora es preguntarnos por qué, una vez que las mujeres se han lanzado a escribir, luego no aparecen en el canon literario. Y su voz es silenciada u olvidada por la historia de la literatura y la cultura. Es lo que se denomina la brecha de género en la literatura. Entonces, lo primero que tendríamos que dejar claro es quiénes deciden qué escritor y qué obra merecen formar parte del canon, cómo y por qué se toman esas decisiones y cómo se mantienen a medida que va pasando el tiempo. El canon no es algo incuestionable, ni universalmente aceptado, ni inamovible. Entonces, habitualmente la decisión está en manos de quienes tienen el poder en el circuito de producción, edición y promoción de la literatura. ¿Quién son? Los editores, los libreros, los críticos literarios, los directores de suplementos culturales, los profesores de instituto y universidades, los académicos de las Reales Academias de la Lengua, los ministros y secretarios de Educación y Cultura, los miembros de jurados de premios nacionales o internacionales. Entonces, claro, aquí ya entramos en un tema que es muy difícil de solucionar. Si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, que es la que, digamos, que parte el bacalao, o el bacalao, pues bueno, se creó en 1713 y sin embargo hasta el año 2017 pues ha tenido 29 directores, todos hombres. La primera mujer que accedió a la academia como académica de número fue Carmen Conde en 1979, 266 años después de la creación. Tras Carmen Conde tomaron posesión Elena Quiroga en 1984 y Ana María Matute en 1998. Y actualmente hay 43 académicos de número, de los cuales solo 8 son mujeres. Si nos vamos al Premio Nobel de Literatura, pues tenemos más de lo mismo. Ha sido concedido a 113 personas desde su creación y solo a 14 mujeres han sido las que han podido tener esto. Se puede argumentar que ese techo de cristal y ese canon es lo que habría que solucionar por parte de las instituciones. Emilio, has hablado de Luisa Carnés, que me ha encantado. Yo creo que todos hemos hecho un club de lectura de Luisa Carnés. Se la ha vuelto a reeditar la editorial Hoja de Lata, la ha vuelto a recuperar. Y como novedad interesantísima es que en los institutos van a poner como lectura obligatoria a Luisa Carnés, porque hasta ahora pues siempre vamos al canon. Entonces cuando cogen a los escritores que se deben de conocer sí o sí, a los clásicos, pues son hombres, porque hasta el siglo XX, mediados del XX, pues no hay mujeres así, menos las religiosas, pues como Teresa de Jesús, todas las que se pudieron enclaustrar
y realmente poder dedicar su tiempo única y exclusivamente a la escritura. Pero no son conocidas, claro que a ver hay, pero desde el principio de los tiempos, o sea, es que, pero, porque si nos vamos a las jarchas y nos podríamos remontar muchísimo a ver las ailas, pero están invisibilizadas, ¿no? Claro, pero lo que a mí me ha parecido muy interesante es que, porque yo creo que la base está en la educación, evidentemente, y en la educación, si los libros de lectura obligatoria casi siempre son de hombres, porque son los que tienen el canon, pues está cambiando. ¿Y cómo está cambiando? Con Luisa Carnés, que la van a poner de lectura obligatoria en los institutos. Y bueno, sí, no, está cambiando, pero realmente en lo que es el canon, es donde digamos que tenemos el frontón, o sea, donde tú tiras la pelota y te vuelve, porque es más difícil, porque nos llevan muchos años de ventaja y porque, bueno, esto lo he hecho yo como una pequeña reivindicación a no nos relajemos, las cosas han cambiado y están muy bien, pero no olvidemos que el canon y lo que son el poder, lo que toca el poder, la Real Academia de la Lengua, los Nobel, el Premio Cervantes, todo esto seguimos, hemos mejorado un poquito, pero seguimos un poco por detrás. Sí que es verdad que las bibliotecas podemos hacer mucha labor por ahí, podemos apoyar mucho la cuestión, pero realmente al final los ministros de Cultura, los consejeros de Cultura, los concejales de Cultura, ahí de Cultura y de Educación, por supuesto de Educación lo primero, que son los que tienen que formar eso, pues a ver si entre todos hacemos más cosas, ¿no? Pero que yo he puesto sobre la mesa un problema que realmente tienes razón, o sea, y todos lo sabemos, hay un montón de escritoras buenísimas que no tendrían ningún problema en formar parte del canon, pero no lo forman. ¿Y es por qué? ¿Sabes? Quiero decir... Yo creo que hay una razón muy sencilla, y es que si tú no conoces a una persona, si no conoces a una escritora, tú no la puedes leer y tú no la puedes reivindicar y tú no puedes reclamar más obras de esa escritora o que esté en más ámbitos. Entonces, ¿de qué se trata lo primero? De que esa persona sea conocida, de que esa escritora sea conocida y su labor y su obra puesta en valor. Claro. He dicho sin ningún problema, me refiero a que su talla intelectual, su talla académica, su talla, su nivel de talento literario le da de sobra para entrar en ese canon, a eso me refería. Sí, estoy de acuerdo contigo, lo único que... ¿La lucha nuestra cuál es? Darnos a conocer, nosotros somos el altavoz. Eso está claro, eso lo tenemos claro, pero cuando nos vamos a la parte educacional en los institutos donde tienen que hacer un histórico literario con un canon, pues ese canon hasta que llegan al siglo XX todos son hombres, o la mayoría. Entonces a eso me refería, quiero decir, yo he puesto un granito más para la tertulia que ahora tendremos, ¿no? Porque creo que ya la hemos empezado. Pues, bueno, primero aplaudirte. Gracias, Juana, porque realmente habéis comenzado, y Emilio, la tertulia que sigue a vuestras exposiciones. Y es que, como tú decías, Juana, no se trata solo de promover la lectura. El canon está organizado desde diversas estancias. Y yo quería decir, en la página web de Clásicas y Modernas tenemos normalmente actualizados cuál es la presencia de las mujeres en la academia, en los premios Princesa de Asturias, los premios Nobel, en las diversas academias también, no solamente la Academia de la Lengua, sino de Medicina, de Jurisprudencia, etcétera, etcétera. Y la verdad es que resulta un poco triste. Se supone que, claro, muchos pertenecen a una determinada edad, a una generación. No es que queda feo decir, dice, cuando se mueran, pues los que entren, no, pero bueno, supongo que conforme se van renovando aparecen más mujeres, pero queda mucho por hacer. Y en cuanto a las editoriales, pues si ven, como se está viendo en la literatura femenina, ven un interés porque hay más mujeres que leen y suelen preferir leer también a mujeres muchas veces,
pues eso lo vamos viendo, que hay un interés comercial y entonces cambia. Con respecto a los planes de enseñanza, efectivamente, ahí habría que apelar al Ministerio. Sí que se han introducido, por ejemplo, en la historia de la filosofía, se han introducido diversas filósofas, porque estaba Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, pero también Hildegarda de Bingen. O sea que sí que se cambia un poco la perspectiva, porque si no, el profesor, no, de la misma manera que el bibliotecario puede decir, bueno, leamos esto, pero si no se editan los libros, no puede inventárselo. El profesor, si no están en el programa, no puede inventarlo. Citamos siempre el trabajo de Ana López Navajas, pero es que es importante decir, bueno, si en los libros de texto resulta que las figuras femeninas nombradas son un 7%, efectivamente, pues que no se puede, los niños llevan a la imagen de que la cultura es cosa de hombres, y las mujeres también, las niñas llegan a la visión de que bueno, pues sí, es cosa de hombres, y siempre las que están luchando son como pioneras. Yo creo que esto va a cambiar. A mí me gusta citar la frase de Gloria Steinem, que dice, hemos estado estudiando nuestra ausencia. Y efectivamente, las mujeres hemos estado estudiando nuestra ausencia porque no aparecíamos en ningún sitio. El trabajo debe ser de todos. Yo no sé si con este tema queréis que iniciemos una ronda o... Yo quería dejar también sobre la mesa otra cuestión, dado que vosotras sois los que tenéis la experiencia. Hay dos modelos de literatura y se han nombrado para adolescentes y un poco más adolescentes. La novela romántica para las niñas y la fantasía heroica para los chicos. Estamos transmitiendo un arquetipo viril en el segundo y estamos transmitiendo también una idea romántica muy convencional, solo que la única diferencia es que ahora hay más sexo, más escenas de sexo, que claro, la novela romántica tradicional pues tenía que obviarlas. ¿Hasta qué punto pensáis que esos modelos se están generalizando? ¿Os piden esos libros? ¿Estamos dando una vuelta atrás porque realmente esto hace perdurar los estereotipos más rancios? No sé, ¿qué pensáis? Empezamos por aquí. Bueno, yo no tengo más impresiones que certezas, pero yo creo que las chicas leen de todo y también leen libros de aventuras o siguen series de aventuras, y creo que los modelos lentamente van cambiando. Es verdad que hay como un nicho de novela romántica actualizada, con autoras que tienen mucho éxito, pero es que las mujeres están publicando algunas de las novelas negras de más éxito. Yo creo que las mujeres están llegando a todas partes. Creo que además también tiene que ver que en las grandes editoriales las jefas de editores son mujeres. En Anagrama, en muchas de las editoriales más importantes, quienes deciden ahora mismo son mujeres. Y me parece que eso aporta un campo de visión mucho más amplio. Y es verdad que existen esos arquetipos de comportamiento que responden a la novela romántica, sí, eso se mantiene. Pero también me parece que hay autoras literariamente muy importantes y muy bien valoradas. Pues nombraba antes a Marta Sanz, es decir, gente que se dedica a otro tipo de literatura y que tiene muchísimo reconocimiento, al menos en la crítica especializada. Y de alguna manera yo creo que eso va calando. Yo creo que sí que hay un cambio, que Juana decía el canon, sí, el canon siempre queda un poco obsoleto y creo que al final yo también creo que la universidad tiene un papel muy importante en fijar el canon. Creo que también en la universidad el número de mujeres que llegan a los puestos de dirección en los departamentos va aumentando. Y yo creo que esto es imparable. Puede que yo sea muy optimista. Sí, realmente me parece
bueno, sano optimismo. Puntualizo, yo recuerdo que cuando pasaron las carreras de los 5 años a los 4, una profesora me comentó, hay que reducir el programa y están cayendo las mujeres autoras porque son las que se supone que son menos relevantes. Simplemente lo dejo ahí, pero bueno, el tema es no tanto la literatura en general, que estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿qué leen y qué ven? Sería nuestros adolescentes, la novela juvenil. ¿Creéis que efectivamente, vosotros que tenéis experiencia, se pide o piden una literatura en general? ¿Estamos influyendo de una forma un poco retardataria a revivir arquetipos tradicionales? Esa era un poco... Pero en la literatura juvenil. Bueno, pues en juvenil, bueno, yo creo que también influye mucho el barrio donde esté la biblioteca. Porque yo, por ejemplo, estuve 12 años en la biblioteca Vicent Boix, en la Fontsanta, y claro, el tipo de usuario no tiene nada que ver. Entonces, ahora que estoy en Pechina, que es una biblioteca de centro, pues sí que es verdad que las adolescentes, la mayoría que piden es romántica, aunque sea de vampiros, pero romántica. Entonces, tiene sus excepciones, hay muchas. Están empezando, lo que sí me he dado cuenta, que están empezando como a pedir novela negra, ¿vale? Pero hasta ahora, en todos los años que yo llevo, si tengo que hacer un porcentaje, pues gana la romántica. Y luego, pues también, las series también tienen mucha cabida ahí. Y bueno, de infantil no hablamos, pero si nos vamos a las colecciones de infantil que están ahora pegando fuerte, pues los estereotipos siguen ahí. No me acuerdo cómo se llaman, los más que perros, no, o los canes perro o perro can, no sé. El caso es que todos son animales como machos y luego está la perrita o la no sé qué, pero es una, y pues yo qué sé, lo que pasaba con los pitufos, lo que pasa con... Es que hay otra que ahora no me estoy acordando, pero quiero decir que los roles se siguen repitiendo a día de hoy. Entonces es una lucha muy difícil, muy difícil. Aunque tengo el optimismo que tú tienes y he notado un cambio muy grande en los 20 y pico años que llevo como bibliotecaria, pero aún así queda tanto por hacer que bueno, ilusiona el trabajo para poder hacer cosas. Pero a ver, en tu biblioteca, ¿qué está...? Sí, no, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, ¿no? Luego hay mucha heterogeneidad en la calidad de los materiales, ¿no? Hay desde obras muy buenas a cosas infumables, ¿no? Y que perpetúan todos los roles de una manera estereotipada al máximo, ¿no? Lo curioso además es que en general, aunque uno haya una tendencia por parte de críos y de crías de pedirte unos determinados materiales, en general son bastante abiertos para cuando tú le dices, vale, eso está muy bien, pero ¿has visto esto otro? Si tú le pones algo que sea atractivo y no sea esa tendencia, te lo suelen coger, ¿no? Y les suele gustar, ¿no? Entonces, ahí también es un poco el trabajo que tenemos por nuestra parte, ¿no? De ir intentando encontrar otros materiales o las vías de tal. Por ejemplo, las crías también leen bastante manga, ¿no? También. ¿No? También. Y en el tema de universo Marvel van apareciendo personajes femeninos. Y las crías les gustan los personajes femeninos de Marvel, ¿no? Claro. Te piden, ay, no tienes nada donde sean... Una pregunta, ¿los personajes de cómic femeninos son realmente femeninos o es la proyección masculina que se tiene? Porque normalmente son mujeres muy exuberantes a las que se les marca el pecho, las caderas, o sea, están muy sexualizadas. Luego, ese personaje femenino implica una identificación con las mujeres o una identificación de las mujeres o en última instancia trabaja para que la niña se identifique a partir de la mirada masculina.
Esa pregunta es para escribir un libro, ¿eh? Pero lo que sí que te diría que una diferencia, o sea, lo que tú dices es completamente cierto, y esa imagen física que hay de las mujeres, ahí habría mucho que hablar, ¿no? Pero también es cierto que son mujeres muy empoderadas, ¿no? Y son mujeres protagonistas. Entonces, hay su cara y su cruz, ¿no? Dentro de esta evolución que está habiendo en los cómics, ¿no? Ya no se trata del personaje que suelta lágrimas y se queja continuamente y siempre está quejándose del dolor y de tal, no sé qué. Es otra cosa, ¿no? Entonces y en el manga también hay un poco de todo. Hay un poco de todo, ¿no? Desde unos que presentan unos estereotipos lamentables a otro tipo de publicaciones. Afortunadamente para el personal bibliotecario hay unas buenas fuentes para poder asesorarse un poco a la hora de decidir adquisiciones, ¿no? Y siempre puedes tener unas buenas referencias para que materiales realmente aportan cosas, son interesantes y bueno, y un poco sobre el tipo de valores que transmiten, ¿no? Quedamos con esto. Hay nuevas escritoras, hay lectoras, hay multiplicidad, pues francamente dejemos un poco ese sesgo y esa esperanza. Pero sobre todo lo que quiero es agradeceros vuestra experiencia, vuestro trabajo y vuestra ilusión constante. Y nada, con esto cerramos un poco y damos paso a las conclusiones no solo de esta jornada, sino de la investigación que hemos venido realizando. Muchísimas gracias a vosotros. Y a continuación, ya para concluir, tomará la palabra Marina Gilabert para leer las conclusiones y Amparo Zacarés, nuestra presidenta, dirá unas palabras ya para despedirnos. Marina. Muchas gracias. Bien, pues vamos con los resultados obtenidos del análisis de las estadísticas sobre bibliotecas y también de las respuestas al cuestionario objeto de nuestra investigación. Por todo ello, tenemos que concluir que es necesaria la incorporación de la desagregación por sexo a los libros y fondos documentales, que son el patrimonio de cada biblioteca y el material de transmisión de conocimientos y cultura. Para la desagregación por sexo debemos adoptar criterios comunes para describir que afecten de igual manera a los hombres y huir de paternalismos y sexismos. Las bibliotecas pueden y deben aprovechar su capacidad para llegar a todos los miembros de la comunidad más próxima sobre la presencia de las mujeres en las bibliotecas, sobre los documentos, los materiales, los libros que se conservan en las bibliotecas de las mujeres y sobre las mujeres, sobre el tratamiento documental, sobre la información que se hace también de las mujeres en otros documentos distintos a los libros. Indicar el sexo es fundamental para ofrecer una información de calidad, para reconocer, para encontrar a la mitad de la población del mundo que sufre una desigualdad estructural, económica, social y cultural o una violencia específica. Es el único grupo de oprimidos que está presente en todos los estratos de la sociedad. Hoy podemos saber en las bibliotecas el número de usuarias y usuarios, pero no así sobre las selecciones de obras de lectura y consulta. Si no sabemos qué leen y qué mujeres leen, podemos ofrecer escasa información sobre lo que precisan. Conocer qué eligen y a quiénes eligen y quiénes se acercan a las bibliotecas, o conocer a través de nuestros portales de Internet qué se presta y qué se consulta, podemos mejorar nuestra planificación y programación y tomar decisiones acordes con sus necesidades.
Hemos hablado de la necesidad de desagregar, y también desgranar nuestras estadísticas en cuanto a la información relativa a los depósitos, a los fondos documentales, a los servicios en sala y en Internet, consultas, documentación facilitada, actividades educativas y culturales. Yo subrayo lo de educativas porque nunca se subrayará bastante el papel que hacen las bibliotecas respecto a la educación de proximidad y también de los servicios y equipamiento y personal adscrito, equipamiento de las bibliotecas y personal adscrito. Si somos más las mujeres que acudimos a las bibliotecas y a las plataformas online de préstamo y consulta, tenemos que analizar por qué. ¿Esto acaso está relacionado con una secular invisibilización de las mujeres y ahora hay una reacción como una ola en contra? ¿O se debe a un incremento en los niveles de formación? Y lo dejo en interrogante. Las bibliotecas nos aportan herramientas para visualizar a las mujeres y pueden contribuir a una reflexión más profunda de lo que se puede hacer y sobre la información que recuperamos y aquella que podríamos recuperar y que consideramos especialmente pertinente. Por tanto, y cierro con algunos mensajes. Es necesario disponer de un catálogo de autores desagregado por sexo. No me estoy refiriendo a los autores ya que forman parte por su antigüedad, forman parte ya del patrimonio, como ocurre con la Biblioteca Nacional, sino me refiero a los autores en este momento actuales desagregados por sexo. Apenas existen cursos ni formación específica sobre perspectiva de género y bibliotecas, sobre la transversalidad del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, sobre cómo aplicar la perspectiva de género en las bibliotecas. Bien, pues esto es otra de la reflexión que queda en el aire. Cuando se menciona a las mujeres, se mezcla muchas veces con el reconocimiento de derechos de otras minorías sociales. En ninguno de los objetivos estratégicos o ejes, ni en los objetivos específicos casi asomamos y, por supuesto, escasamente en las dotaciones económicas. Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas y encuestas y recogida de datos debería ser una prioridad. En los últimos años también localizamos exposiciones, conferencias, publicaciones, jornadas dedicadas a las mujeres. Quizá sea un intento de visibilizar, pero realmente estamos dando un enfoque que trate su presencia en todas las actividades de difusión de las bibliotecas de la autoría femenina, es decir, siempre con una perspectiva de género. ¿Se preparan actividades cuando las mujeres son protagonistas? Pero cuando se diseñan todas las actividades de una biblioteca, ¿se tiene en cuenta la presencia de las mujeres en todas ellas? ¿En qué proporción? Se nos muestra a las mujeres desde concepciones paternalistas sin contextualización, ¿o estamos añadiendo mujeres a nuestras actividades como estrategia, como una moda, o mejor dicho, como un lavado de la imagen púrpura? Se precisa concienciar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, cuestionar los estigmas, las percepciones que rodean a la violencia de género y ofrecer una información clave sobre los remedios disponibles. Cierro ya diciendo que los recursos debemos demandarlos. Es necesario incorporar un mayor número de personal técnico a las bibliotecas y no ceder ante la voluntariedad y no
dejar a la voluntariedad y a la buena voluntad, quiero decir, que es estupenda, pero no dejar solo en manos de la buena voluntad el crecimiento y la transformación que demanda la sociedad actual a las bibliotecas. Debemos apoyar campañas de recogidas de datos y evaluación y observación y descripción de la situación de desequilibrio cultural que todavía existe respecto a las obras escritas por las mujeres, y se debe aprovechar el potencial único de las bibliotecas como espacios y lugares para compartir información, medios, iniciativas para la recuperación en su caso y la puesta en valor de obras escritas por las mujeres, y muy importante, todo esto junto con la comunidad que rodea a la biblioteca. Muchas gracias. Quisiera agradecer antes que nada a los ponentes y a las ponentes, a Marina, también a Rosa María, que son las coordinadoras de este proyecto Bibliotecas en Igualdad, Clásicas y Modernas, que son el alma del proyecto, un proyecto que ya lleva 5 años. Es decir, nos encontramos ahora clausurando una actividad con un recorrido de 5 años. Y es importante porque es verdad que, como se ha dicho en la mesa, aún queda mucho por hacer, pero es importante ver dónde estuvimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Por eso mismo creo que hoy mismo hemos dejado sentado que, aunque queda mucho por hacer, hay un atisbo de esperanza en el programa de bibliotecas de igualdad que impulsa Clásicas y Modernas. Por eso mismo, ya para cerrar, de nuevo quiero agradecer el apoyo que hemos recibido siempre del Ayuntamiento de Valencia, de los bibliotecarios y las bibliotecarias, que sin su labor este proyecto no hubiera sido posible, y que ese apoyo pueda seguir manteniéndose, podamos seguir manteniendo, como digo, esa colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y, sobre todo, con el afán de potenciar una cultura en igualdad, un cambio de paradigma cultural de calado, un cambio de paradigma cultural en el que realmente se reconozca la autoría de las mujeres como realmente merecen y puedan también entrar en el canon literario. Gracias a todos los asistentes, a todas las asistentes, al público asistente en general, y comenzamos una nueva etapa de bibliotecas en igualdad, clásicas y modernas. Muchas gracias. Hola, soy Aurora, bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Verín, en Ourense. La Biblioteca Pública de Verín fue la primera biblioteca gallega en adherirse al proyecto Bibliotecas en Igualdad con la Asociación Clásicas y Modernas. La Biblioteca Pública de Verín colabora desde hace años con diferentes asociaciones y organismos de la comarca, entre ellos la Asociación de Mujeres Rurales y el Centro de Información a la Mujer, a través de talleres y charlas que se realizan en nuestra biblioteca. La Biblioteca Pública de Verín lleva años realizando jornadas de novela histórica. El año que formamos parte del proyecto Bibliotecas sin Igualdad, quisimos dedicar la jornada de novela histórica a las mujeres escritoras. Llamamos a las jornadas Mujeres en la Historia. Quisimos en la jornada de novela histórica hablar de mujeres en la historia, de mujeres escritoras, porque la mayoría de las veces la historia la escribieron los hombres y muchas veces las mujeres escritoras fueron ignoradas. Esas jornadas de novela histórica tuvimos la suerte de contar con escritoras como María Solar, Luz Gabás, Rosario Raro y Eva Mejuto. Estas son unas de las actividades que realizamos en la Biblioteca Pública de Verín. La verdad que llevamos a cabo otras actividades que en el día a día que también serían bueno destacar, pero por falta de tiempo no podemos. Pero bueno, tenemos visitas escolares, visitas de otras asociaciones de mujeres que vienen a ver a la biblioteca,
e intentamos siempre explicarle nuestro trabajo. Finalmente, queremos dar las gracias también porque el proyecto Bibliotecas en Igualdad es uno de los proyectos que más nos ha emocionado a la biblioteca. Y queremos también desde aquí aprovechar este momento para que otras bibliotecas, otras asociaciones realicen actividades donde se promueva la igualdad. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Bon dia des de la Biblioteca Pública de la Vall d'Uixó. La Biblioteca de la Vall d'Uixó treballa des de fa un temps per tal de contribuir a donar una major visibilitat a les dones escriptores. Entre les diverses accions portades endavant, destaquem avui el racó de dones femení plural de la sala d'adults, que de forma mensual recomana amb una temàtica variada obres d'escriptores amb la finalitat de donar-les a conèixer i fomentar la seva lectura, al temps que actualitzem el nostre fons bibliogràfic i proposem altres activitats al voltant de la igualtat de gènere per a tota la ciutadania. Las bibliotecas de Villena acompañamos a la ciudadanía en su aprendizaje permanente a lo largo de la vida y somos un lugar de encuentro. Con nuestros espacios violetas sobre mujer, género y diversidad, nuestros fondos y actividades, mediamos y apoyamos en materia de igualdad. Me gustaría destacar dos proyectos en los que estamos trabajando y que nos hacen especial ilusión. El primero lo iniciamos hace 5 años con un grupo de mujeres con diversidad funcional, las Supermujeres de AMIF. AMIF es el nombre de una asociación de personas con discapacidad física de Villena. El grupo lo integran mujeres con necesidades especiales, sobre todo a nivel emocional. Con nuestras propuestas se han sentido escuchadas, valoradas y representadas en nuestra comunidad. A lo largo de estos 5 años de encuentros hemos compartido con ellas experiencias como lecturas en voz alta, poesía, talleres de escritura, encuentros con autoras, para culminar en el creado Club de Lectura de Mujeres. El segundo proyecto es la edición del libro con voz propia, Las mujeres en Villena, de 2 autoras locales, pertenecientes al colectivo de mujeres Luna de Villena y que en estos momentos está en imprenta, es decir, en breve se va a editar. Es una obra que nace de la necesidad de visibilizar a las mujeres de Villena para reconocerles su derecho a formar parte de la historia. Las autoras recogieron a lo largo de 20 años testimonios orales de mujeres villenenses que contribuyeron con su trabajo y cuidados, su compromiso político y social a que Villena cambiara esos tonos grisáceos y fuera coloreando un país que tanto había sufrido. Mujeres que vivieron los años luminosos de la Segunda República en la sociedad villenera, de las que nunca se habló y que con la edición de este libro que hemos propiciado también serán protagonistas de nuestra historia. Y como pensamos que las bibliotecas somos uno de los lugares comunitarios más democráticos que hay en la sociedad, desde Villena seguiremos trabajando por contribuir a educar en igualdad. Soc Lola Blufer, bibliotecària del Poble Nou de Benitatxell, i vull parlar-vos de les activitats que fem a la biblioteca en referència a la dona.
Destacar que tenim una secció de llibres d'autores i de caràcter feminista de la biblioteca. Tots els llibres de la biblioteca que escrits per dones estan senyalitzats en un comet lila. A l'hora de fer compra de llibres també tenim en compte que procurem afavorir que siguin autores. Realitzem tallers en el col·le, per exemple dins del 8M, per a donar-nos a conèixer el que és el 8M i el per què. Tallers de 3D, també en temàtica feminista. Vam fer unes frases que després es van posar en les escales de la biblioteca en vinil transparent per a empoderar a la dona. Es fan presentacions de llibres, sobretot tenint en compte que siguin autores locals o comarcals. S'han fet exposicions, per exemple, Mapejant cossos d'Anna Albona, autora, artista poblera, una de fotografia de Maria Montfort, i altres exposicions de No em toques el WhatsApp, i també l'última exposició que vam fer va ser l'Entrenar la mirada en col·laboració de Clàssiques i Modernes. I res més, col·laborem en totes les programacions, en la programació de les activitats del 8M, del 25N, en l'associació de dones, en tot el que siga possible, i recalcar que en l'última programació del 8M van tindre una xicoteta secció dins de la programació de totes les activitats organitzades per la biblioteca. Bueno, no se'ns podia oblidar el que és la joieta de la biblioteca, que tenim un lloc nou especial, la biblioteca, que l'acabem de crear ara, i és un lloc que hem volgut fer que siga un lloc on ja de menys es comença a educar-los i en llevar-los els estereotips que tenim entre els homes i les dones, crear un lloc d'igualtat on siga un lloc de criança o cocriança familiar en el que vinguin igual pares que mares. De fet, ja és una de les coses que ens hem adonat compte de que sí passa, que hi ha una eina de treball on començar a educar en la igualtat. I estem molt contents i molt orgullosos de la biblioteca. Buenos días, me llamo Laura Gámez, soy profesora de Lengua y Literatura en el IES Tirán lo Blan de Gandía y hoy quiero compartiros una actividad que toma como punto de partida la actualidad, de forma que podamos saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan nuestros jóvenes sobre ciertos estereotipos y comportamientos hacia las mujeres, al mismo tiempo que trabajamos contenidos lingüísticos y otros saberes y destrezas como la búsqueda y el tratamiento de la información. Incluir la actualidad en las aulas es un elemento básico si queremos saber realmente qué es lo que piensan para poder así transformar el mundo, ya que lo que hacemos es conectar lo puramente formal, los contenidos de clase, con su mundo real, y esto hace que el aprendizaje sea mucho más significativo y tenga para ellos más valor. En este caso, hemos tomado como ejemplo de actualidad el famoso beso y controvertido de Rubiales a Jennifer Hermoso, y nos planteamos una cuestión. ¿Ha sido realmente para tanto? ¿Es una agresión o es simplemente una muestra de cariño? Vamos a ver qué es lo que piensa nuestro alumnado al respecto y vamos a trabajarlo de la siguiente forma. ¿Cómo se desarrolla esta actividad? Vamos a dividir la clase en 4 grupos y cada uno de los grupos se encargará de trabajar un aspecto en concreto de la noticia. El primer grupo trazará la cronología de un escándalo. Se trata de trazar una línea cronológica con los diferentes acontecimientos y comunicados que se han ido sucediendo desde la final del campeonato. En un segundo grupo lo que hará es un resumen de este escándalo pero en titulares. ¿Cómo ha trabajado la prensa el caso? Se trataría de recopilar algunos titulares, tanto nacionales como internacionales, que resuman el caso y clasificarlos en objetivos y subjetivos. Un tercer grupo lo que hará es investigar qué dice la ley al respecto de estas situaciones. Investigarán qué dice el reglamento interno de la Federación de Fútbol sobre estas situaciones y lo compararán con la actual ley, conocida por ellos como el solo sí es sí. Además, podrían investigar qué es el TAD. Un cuarto grupo va a analizar de una forma ya más puramente lingüística los diferentes comunicados. Se trataría de escoger algunos de los comunicados que se han emitido por ambas partes y analizarlos desde un punto de vista lingüístico, reconociendo en ellos aquellos rasgos de modalización, de impersonalidad o las estructuras propias de cada tipología textual.
Una vez estas actividades pasaríamos a un debate y una puesta en común. Es importante, si queremos cambiar ciertos comportamientos y ciertas actitudes, saber de qué punto partimos y saber realmente qué es lo que piensa nuestro alumnado. Por tanto, vamos a comprobar si para ellos realmente esto fue algo tan grave, si es un abuso de poder o si es simplemente una muestra de afecto. A través de este debate y de la puesta en común podemos empezar a cambiar ciertos estereotipos y comportamientos y que nuestro alumnado comience a entender por qué hay ciertas situaciones que antes hubieran pasado desapercibidas y que ahora ya no las podemos consentir. Es un espacio que hemos generado en el Centro Integrado Público de Formación Profesional Misericordia de Valencia. A través de la lectura de 9 nombres de María Huertas, el alumnado ha podido analizar la problemática de la salud mental desde una perspectiva feminista y local, mediante el relato de 9 mujeres que estuvieron institucionalizadas en el Manicomio de Jesús y pasaron al Psiquiátrico de Bétera. Desde la Coordinación de Igualdad nos parece fundamental contar con autoras que nos hablan desde su visión y perspectiva feminista de la situación de mujeres que han sido victimizadas simplemente por no cumplir con sus expectativas o mandatos de género. Fui junto con Amelia de Igualdad a la presentación del libro y cuando vimos el libro y todo lo que podía dar, me pareció que podía ser muy interesante para tanto trabajar con el alumnado como para que luego eso pudiera revertir a otros colectivos con más dificultades de comprensión, como en este caso pueden ser las personas que tengan algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. Saber cómo podemos validar todo el libro. Un texto en lectura fácil es un texto fácil de entender, no solamente por las personas con discapacidad, sino por todas las personas. Desde mi punto de vista ha sido una experiencia muy gratificante, pero ha cambiado mucho. En un principio era como que nos asustaba un poco el hecho de escribir un libro para personas con discapacidad intelectual, otro tipo de escritura. Pensaba que no me iba a gustar y la verdad es que me ha gustado mucho, ya que son historias reales y te cuentan lo que han pasado ellas. Lo veíamos muy difícil, un objetivo muy lejano. Pero yo creo que después fue todo bastante fluido. Tuvimos la oportunidad de estar con la escritora que nos contó un poco cómo vivió el proceso de escribir su libro. Y una vez pasar la charla, leer los 3 capítulos y tal, también nos dijeron hacer un resumen y pasarlo todo a lectura fácil y era como... Plantear así la frase que habían escrito, se entendía o no, que intentáramos saber cuál era la mejor manera para que la persona que recibe esa frase la comprendiera. Cuando nos hemos puesto a hacerlo nos hemos dado cuenta de que no es nada fácil. Vino una coordinadora con una validadora de este tipo de lectura. Nos dieron como todos los recursos que necesitábamos para hacer, nos dieron un pequeño cursito para cómo pasar a lectura fácil. Básicamente lo que hacemos es que cuando Natalia nos pasa a lo mejor un texto adaptado, nosotros tratamos de, en la medida de posible, corregir el texto siguiendo las pautas de lectura fácil. Intentamos pasar nosotros a limpio, Natalia nos revisa y luego lo validamos. Entre todo el deporte, y le ponemos ya el logo de lectura. Creemos que elaborar ese libro pues podemos llegar a muchas personas y que muchas personas con dificultades de comprensión puedan tener la suerte y la oportunidad, sobre todo, de leer el libro. El haberlo hecho en grupo nos ha ayudado bastante porque hemos podido darnos consejos entre nosotros. Lo que me parece súper mágico es que hayamos sido capaces de coordinarnos y entre más de 50 personas escribir ese libro en versión lectura fácil y coordinarlo para que al final tengamos el resultado. Les he visto trabajar muy bien, muy interesadas, muy implicadas en que saliera bien. También yo creo que estaban un poco ahí las ganas de, jolín, vamos a hacerlo bien, como que estamos acostumbrados a ir a una librería y coger un libro que en lectura ordinaria para todo el mundo, pero es que las personas con discapacidad intelectual o personas con dificultades cognitivas también tienen derecho a poder disfrutar del mundo de la lectura. Había sido una experiencia muy positiva
Y no solo por la actitud e interés que ha mostrado en general todos los alumnos y alumnas, sino también porque se han currado ellos muchísimo todo cada uno que tenía que hacer, y además en la mayoría de las clases yo he visto que la gente lo ha captado para ser la primera vez. Y yo creo que una de las cosas que se pueden llevar cada una además del libro es el descubrir que leer les gusta.